Buenos días, compañeros. Este es el informe de política internacional para Obligados a Volver. Mi nombre es Hernán Pereira y soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya bastantes años. La situación internacional hoy está asignada por el enfrentamiento entre palestinos e israelíes que ha provocado casi un centenar de muertos, la mayoría de ellos palestinos, y el repudio internacional a una política muy agresiva de Israel que prácticamente lleva al genocidio del pueblo palestino. Y esto no es hacer antisemitismo, sino es simplemente condenar la estrategia represiva israelí sobre el pueblo palestino, que se asemeja tremendamente a las purgas nazis que llevaba adelante el ejército alemán antes de la Segunda Guerra y durante la Segunda Guerra, con la entrada ahora de tropas israelíes en la Franja de Gaza, a sangre y fuego, buscando vengar las 7 víctimas que costó y alrededor de 60 heridos que costó el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas sobre territorio israelí. Entonces lo que viene es la venganza, primero con bombardeos de la aviación que mataron a niños y a mujeres en forma indiscriminada, y ahora con la entrada de tropas que están haciendo un desastre, un desaguisado extraordinario. Para Latinoamérica el escenario es realmente cambiante. En primer lugar, tenemos este domingo elecciones en Chile, este sábado y domingo, son 2 días de elecciones donde se van a elegir autoridades municipales de las 346 comunas de ese país, gobernadores de las 16 regiones en que está dividido administrativamente el territorio chileno, y 155 constituyentes para reformar la constitución pinochetista, de acuerdo al plebiscito donde se impuso la voluntad del pueblo chileno de realizar esta reforma. De todas maneras, vamos a ver que podría diluirse aquel impulso reformador por la forma en que se organizó esta elección y la cantidad de listas y el sistema electoral que se ha puesto en marcha, que realmente parece un dibujo animado. Y avanza el proceso del balotaje en Perú, que va a tener lugar en junio, con Keiko Fujimori recuperando lugar según las encuestas frente a Pedro Castillo, el candidato de izquierdas, y esto también lo vamos a ver un poco más en detalle. Y además está la situación de Colombia, con la movilización y paro que continúa. Ayer, el jueves 13, hubo un paro nacional realmente formidable, una movilización popular extraordinaria. Y fíjense que el mejor resumen de lo que está ocurriendo en Colombia lo dio la Asociación Colombiana de Futbolistas, que pidió la suspensión de los partidos y que salió a apoyar el reclamo del pueblo colombiano por un país más justo, equitativo e inclusivo, y pidió condiciones mínimas para una vida digna del pueblo colombiano. Realmente emocionante que los futbolistas salidos del seno del pueblo tengan este tipo de declaraciones, ¿no? Hubo también un viaje de nuestro presidente, de Alberto Fernández, por Europa para buscar apoyos para la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y hubo reuniones nada menos que con el premier portugués, con el presidente del gobierno de España, con el presidente de Francia y con el premier italiano, y además con el Papa y finalmente con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Todo esto es para tratar de postergar los pagos en mayo con el Club de París y los de septiembre y fin de año con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina lo que pide es
una reducción de las tasas de interés, una ampliación de los plazos y la eliminación de la obligación de hacer un ajuste en el gasto fiscal como propone siempre el Fondo Monetario. En todo esto Estados Unidos sigue jugando un papel fundamental. Estados Unidos tiene la mayoría de los votos dentro del directorio del Fondo Monetario Internacional. También tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el caso de Israel y vetó un proyecto de declaración que se trató esta semana, que fue aprobado por 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad y vetado por Estados Unidos. Esto llevó a que los europeos largaran una declaración aparte por ellos mismos, condenando la política israelí frente a la Franja de Gaza y el pueblo palestino, y Estados Unidos lo que ha hecho es apoyar simplemente el desplante nazi del Estado de Israel. En Perú, según las últimas encuestas, Pedro Castillo bajó entre abril y mayo del 41,5% de apoyos al 36,2% y Keiko Fujimori pasó del 21,5% al 30%. Esto se produjo luego del debate que mantuvieron los dos candidatos presidenciales en la plaza de la ciudad de Chota, en el norte de Perú, donde Pedro Castillo jugó de local. Allí Keiko Fujimori apareció con la camiseta de la selección peruana de fútbol. Ha cambiado su atuendo y la usa para realizar la campaña. Y salió mejor parada realmente en el debate. Pedro Castillo tuvo muchas vacilaciones y muchos puntos oscuros en su discurso y Keiko Fujimori se mostró más segura. De todas maneras, aún falta más de un mes para la realización del balotaje lo que sí se verifica es el apoyo de a Keiko Fujimori de parte de los medios hegemónicos de prensa y de la ultraderecha. El partido de Rafael López Aliaga pidió directamente la muerte de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón, que es el fundador del partido Perú Libre por el que se presentó a elecciones Castillo. Realmente lo de la derecha, ultraderecha peruana no tiene, digamos, no tiene explicación racional posible. Es decir, pedir lisa y llanamente la muerte del oponente político en pleno siglo XXI es eriza la piel, ¿no? En Colombia tuvimos el paro y movilización del jueves. Lo pudimos ver por televisión, jugaba River el día miércoles a la noche y esto fue los jugadores y el árbitro tapándose de los gases. Era una cosa realmente tremenda porque en las inmediaciones del estadio había movilización y la policía del gobierno de Duque reprimió violentamente con heridos y detenidos. El viernes comenzó una reunión del Comité Nacional del Paro con el gobierno. Hay muy poca expectativa de que de esto vaya a salir algo por la intransigencia del gobierno y porque no está dispuesto el gobierno de Duque ultraliberal a hacer caso de los reclamos de mayor equidad económica que pide el Comité Nacional del Paro. En tanto, la Corte Suprema Colombiana, fíjense las similitudes con el caso argentino y de otros países de la región, avaló la extradición a Estados Unidos de un exmiembro de la FARC, Jesús Santrich, acusado en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces la Corte Suprema avala su extradición a ese país, tirando leña al fuego y haciéndonos acordar de que el lawfare sigue existiendo con toda fuerza en nuestros países. En el caso de Chile, la elección que se realiza va con un sistema electoral de sábanas. Hay 4 boletas enormes de 60 por 40, donde están las listas de los candidatos. En un caso se elige gobernador de las 16 regiones en que está dividido el país, en otros se eligen
el intendente y los miembros del Consejo Deliberante de la comuna local. En otros se eligen los constituyentes, y ahí hay dos tipos de lista, una para los pueblos originarios y otra para el resto de los ciudadanos. Lo que podemos sí decir es que la derecha y la ultraderecha van en una misma lista. En cambio, el resto de las fuerzas políticas tienen más de 10 listas. Van total y absolutamente divididas, con un sistema electoral de una proporcionalidad. El que gana, aunque sea por un punto, se lleva casi todos los cargos, de modo que es muy probable que la revuelta del año pasado en Chile, pidiendo más democracia y la anulación de la constitución pinochetista, y una política económica más equitativa y solidaria, naufraguen por una maniobra política que lamentablemente tuvo el asentimiento de los dirigentes de la ex Concertación para un sistema electoral que a lo único que lleva es a la confusión de la gente, ¿no? Y a impedir que se manifieste en un voto libre y directo. De todas maneras, no ha habido surgimiento de nuevas fuerzas políticas, y las candidaturas que asoman para la elección presidencial que se va a realizar en noviembre, si hay segunda vuelta en diciembre de este año, no arroja la presencia de nuevas figuras políticas que uno pueda pensar que van a llevar adelante una transformación importante en Chile. Bueno, esto ha sido todo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Desde esta columna de la mujer en la historia, queremos hacer un respetuoso homenaje a todos los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, todo el personal dedicado a la salud por el trabajo titánico que están haciendo, luchando contra un poderosísimo y peligrosísimo enemigo, dejando de lado hasta su propia vida, su familia, sus amigos. Para ellos va este pequeño homenaje, y por eso traemos al presente a una mujer extraordinaria, Cecilia Grierson. ¿Quién es ella? Ella fue la primera médica argentina en recibirse en el país. Nació en 1859 y falleció en 1934. Fue hija de inmigrantes irlandeses y escoceses. La familia del padre fue la primera en llegar a las tierras argentinas. Era la mayor de 6 hijos que tenía este matrimonio, que se trasladó a unos campos de la familia en Uruguay. Allí pasó Cecilia sus primeros años de vida. Fue una infancia tranquila hasta ese momento. Después se trasladaron a Entre Ríos, a una estancia que tenía el papá, don John. De ahí ella pasó después a Buenos Aires a estudiar en importantes colegios. Además contaba en su casa con una biblioteca impresionante que le ayudaba muchísimo en su formación. En 1870, tras la revolución de Entre Ríos, aquella que comienza cuando en el 1870 asesinan a Urquiza y finalmente en el 76 capturan a López Jordán, que había sido el jefe de la rebelión. Ahí en ese momento la familia empieza a sufrir varios problemas económicos acuciantes, los negocios del padre fracasaron. Entonces el papá hace volver a Cecilia de su estadía en Buenos Aires para que ayudara a la madre en su carácter de hija mayor, que la ayudara en las tareas. Pero lamentablemente 2 años después Cecilia contaba con 12 años, muy pequeña, y fallece su papá, y se agrava mucho más la situación económica y financiera de la familia. Más tarde su mamá, para poder paliar un poco estas circunstancias, crea una escuela rural en uno de los campos. Cecilia la ayuda, oficia de maestra rural, aunque ella no había estudiado para maestra, pero en esa época se usaba. Si no había personas para tal ocupación, podían ser reemplazadas por otras sin tener el título habilitante. En este caso,
Ella podía perfectamente ejercer de maestra, pero luego ella viaja a Buenos Aires, formaliza sus estudios de maestra normal, logra un cargo en la escuela de la parroquia de San Cristóbal que le consigue Sarmiento, y así pues alterna con sus trabajos de institutriz en la casa de un hombre muy adinerado, y con estos ingresos logra que su familia llegue a esta ciudad. Hay un momento en la vida de ella que es crucial porque cambia completamente su destino. Una amiga íntima enferma muy gravemente, ella se obsesiona realmente en conseguir una medicación, un tratamiento, una cura para salvar a su amiga. Lamentablemente no lo puede hacer, pero toma una decisión. Esa decisión es el gran cambio de su vida: va a estudiar medicina. Pero no había en toda América Latina un solo antecedente de alguien que estudiara, mujer que estudiara medicina. No existía una prohibición explícita, algo que estuviera especificado que la mujer no podía estudiar medicina, pero había trampas. Una de ellas era que para ingresar a la carrera había que aprobar el idioma latín. Pero hete ahí que solamente ese idioma se estudiaba en el Colegio Nacional Buenos Aires. Y hete ahí también que el Colegio Nacional Buenos Aires solo incorporaba varones. Pero no conocían a Cecilia, su carácter férreo, su ambición, la había fomentado, la había acrecentado en su adolescencia muy complicada, de mucho trabajo, de mucha fuerza, y logra ingresar. Ella finalmente se recibe de médica en julio de 1889. Cecilia intentó varias veces luchar contra los prejuicios, pero lamentablemente hubo también muchas veces que sus deseos no se cumplieron, porque chocaron con una sociedad que se resistía a que las mujeres ocupaban puestos que ya fueron pensados o logrados por los varones. Mientras estaba estudiando, crea la primera escuela de enfermeros de América Latina. Ella establece un estatuto, reglas para los enfermeros, y además que deben usar un uniforme especial. Esto después es adoptado por toda América Latina. Eh, es practicante casi al recibirse del Hospital de Mujeres, que es el actual Hospital Rivadavia. Se incorpora apenas recibida al Hospital San Roque, donde se dedica a la, a la ginecología y la obstetricia. Es miembro de la Asociación Médica Argentina, que preside desde el año 1907. Funda la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, que luego se uniría con la Cruz Roja Argentina. Sobre este tema cabe destacar que fue pionera de la idea de abrir salas de primeros auxilios en diferentes pueblos. Todavía las seguimos usando, las salitas, ¿no? En distintas localidades. Crea un consultorio escuela para tratar a niños con problemas de comportamiento, dificultades en el habla, en el aprendizaje. Ella promueve el estudio de la puericultura, fue pionera en la enseñanza para ciegos, sordomudos y discapacitados. Además, en 1892 colabora en la primera cesárea que se hizo en Buenos Aires, en el Hospital Rivadavia, solamente como colaboradora. Nada más. En 1897 publica Masaje y Prácticas, que es uno de los primeros libros sobre kinesiología. Funda en 1901 la Asociación Obstétrica Nacional y la revista Obstetricia, que está dirigida a las parteras para darle un marco más científico y médico a su labor, que antes simplemente lo hacían las comadronas. Viaja 2 veces a Europa, enviada por el gobierno de turno. Ella representa a la Argentina y va a buscar los adelantos que tienen en los países en desarrollo sobre la educación. Preside el primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, cuyo principal tema obviamente era el papel de la mujer, el abandono de los hijos, la necesidad de un sufragio. También participa en una comisión que estudia el Código Civil, porque hasta ese, para las mujeres casadas, sobre todo porque hasta ese momento la mujer tenía los derechos de un niño,
De esta forma logra que la mujer pueda disponer de sus propios fondos, participar en sociedades económicas o civiles. Ha sido homenajeada tanto en vida como en su muerte. Muchas calles llevan su nombre. En Puerto Madero encontramos una, escuelas, el directorio del CONICET lleva su nombre. En Puerto Madero, bueno, hemos dicho, tiene su calle. Además, su retrato forma parte del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada. Sus últimos años los pasó en Los Cocos, en la provincia de Córdoba, donde se dedicó a la beneficencia, a pesar de que ella vivía en la pobreza. Donó su casa al Consejo Nacional de Educación. También se mantiene en Córdoba su auto y su carruaje. Están en un museo en la cumbre de motos y bicicletas. Tenía una jubilación muy pobre, tenía que luchar para que le aumentaran de 15 a 22 pesos. Como decía Piña, y tomo sus palabras, que Cecilia Grierson era mucho más que la primera médica recibida en la Argentina. Ella era una mujer que con lucha, con entrega, había logrado que en el siglo XIX convertir los obstáculos que se le presentaban en desafío. Esta es una brevísima síntesis, una enumeración de todo lo que hizo esta gran mujer. Hay que recordarla. Tomó cosas que eran a lo mejor no tan importantes, pero muy prácticas. Por ejemplo, el ponerle la sirena a las ambulancias, el que la sala de niños tuvieran una decoración infantil, darle juguetes a los niños. La infancia fue una de sus grandes preocupaciones. Bueno, les agradezco muchísimo la atención que han dispensado. Soy Norma Copolilio. Espero pronto volver a encontrarnos con todos ustedes y que les haya gustado esta columna de la mujer en la historia. Muchas gracias. Bastante confundido, escucho mucho griterío, nena. Hay mucha gente que exaspera, hablando como si supieran, mienten. En las fake news del revoltijo no nos saquemos los barbijos, viejo, porque te quiero, te protejo, por eso me mantengo lejos. Mienten, esto es una guerra. Mienten, los hijos de perra. Mienten, sacan su tajada. Mienten, y no dejan nada. Mercaderes de la muerte, no te confíes de tu suerte. Hay una trampa en las pantallas, los nuevos campos de batalla, con la infodemia diseñada y la justicia maniatada. Nos colonizan la cabeza mientras aumentan sus riquezas. Esta es una guerra. Los hijos de perra ríen y conspiran, que usan y que tiran. No es pesimista, pero es tarea de este artista. Solo te cuento lo que veo, el mundo está bastante feo. Hay tantos medios concentrados y el papel prensa ensangrentado. Con su dinero el dios mercado nos tiene a todos atrapados. Esto es una guerra. Los hijos de perra con sus mercenarios y lo hacen a diario.
capitalismo farsante. Mienten los formadores de precios y los piratas del hambre. Mienten desde los templos del dólar, los altares del dinero. Mienten diseñadores del odio y sus crueles mensajeros. Mienten el vecino o la vecina, la Biblia o el calefón. Mienten el ladrón, el policía, la ovejita y el pastor. Mienten, esta es una guerra. Mienten los hijos de perra. Mienten, ríen y conspiran. Mienten, te usan y te tiran. Mienten, te usan y te tiran. Te usan y te tiran. Te usan y te tiran. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer nuestros otros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. También en Facebook, el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Y el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde podrán volver a ver y disfrutar los programas ya emitidos. Les invitamos también a enviarnos sus mensajes a nuestra página en Facebook Obligados a Volver Programa Radial, por donde se transmiten nuestros programas. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola amigos de Obligados a Volver, los saluda Edgardo Margiota y esta es nuestra columna Aquí Folclore. Hoy dedicaremos esta columna a Polo Jiménez, a través de sus intérpretes. Justamente estamos escuchando la versión instrumental de Eduardo Falú de la samba de Jiménez Al dejar mis montañas, que también tiene una versión instrumental magnífica de Carlos Di Fulvio y una versión clásica cantada por los Chalchaleros. Polo Jiménez, nombre artístico de Rodolfo Lauro María Jiménez, fue un notable compositor, autor, pianista e intérprete de música folclórica argentina que nació en Buenos Aires en 1904. Se crió desde los 2 años en Córdoba, donde también vivió parte de su juventud. A los 25 años se radicó en Catamarca. Los 18 años que habitó en esta provincia inspiraron gran parte de sus obras, a tal punto que se lo identifica en gran medida como un compositor catamarqueño de folclore. ¿Cómo no ha de ser así si al regresar a Buenos Aires a fines de la década del 40 compone la célebre samba Paisaje de Catamarca, que registró el 2 de noviembre de 1950. Bom, bom, bom.
Desde la cuesta del Portezuelo, mirando abajo parece un sueño. Un pueblito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera, y bajo un tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisajes de Catamarca con mil distintos tonos de verde. Un pueblito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Acabamos de escuchar la primera parte de Paisaje de Catamarca por los Huancahuá, con dirección y arreglos de Chango Farías Gómez, en una grabación de 1962, incluida en el segundo LP del grupo y con Hernán Figueroa Reyes como solista. También son dignas de recordación las versiones de Jorge Cafrune y de los Chalchaleros. Polo Jiménez, en la segunda mitad de la década de 1950, formó el conjunto Los Musiqueros del Tiempo Ñaupa, con otros grandes del folclore como son el Payo Solá en bandoneón, Atuto Mercado Soria en guitarra, él mismo en piano y con las voces de Pepe Consoli y Abel Figueroa, este último también en guitarra. Jiménez es compositor y autor de 77 canciones registradas y un total de unas 350. Una de ellas es la muy difundida samba Del Tiempo y Mama, con versiones de los cantores de Quillahuasi, Chango Nieto y Sergio Galleguillo. Nosotros recordaremos su estribillo en la versión de los Chalchaleros grabada en 1961. ¡Qué tiempo feliz! El de la niñez, de la yo no sé para qué pasará. Palabrita y Dios que dan gana y llora de solo pensar que no volverá. Mi vieja casita del pago y coma, porque eso parte de mi vida, te quiero cantar. Otras de sus obras más conocidas son Pinceladas del Pago, Vaya pa' que sepa, Volvamos pa' Catamarca, Zambita del Misachico, Cantale Chango a mi tierra, Córdoba linda, Viejo corazón y Según me brotan las coplas, que escucharemos a continuación en la interpretación del grupo vocal argentino, con dirección y arreglos de Chango Farías Gómez, en una grabación de 1966, incluida en el primer LP del grupo. Andaré, andaré, pero allá volveré. Andaré y andaré, pero allá volveré. Cuando era chango soñaba con andar, andar, andando. Hoy que soy hombre comprendo que es mejor estarse estando. Andaré, andaré, pero allá volveré.
Tiene el pago una trampita que no acabo de entender. Cuando siento chacarera, ya estoy queriendo volver. Andaré y andaré, pero allá volveré. Vuelvo al pago en cada acorde de mi guitarra nochera. Vuelvo al pago en cada verso de mi musa vidalera. Ese ojito de agua siempre está brotando. Así me brotan las coplas para cantarle a mi pago. Andaré y andaré, pero allá volveré. Andaré y andaré, pero allá volveré. Escondido el chilicote, le da siempre por cantar. Al hombre lejos del pago, le sabe dar por llorar. Andaré, andaré, pero allá volveré. Pica fuerte el rupa chico, si se lo quiere arrancar. Muerde el recuerdo del pago, si se lo quiere olvidar. Andaré y andaré, pero allá volveré. Se lo pasa en tu muñuco, volando de flor en flor, pero en ninguna se asienta, será porque así es mejor. Ese ojito de agua siempre está brotando, así me brotan las coplas para cantarle a mi pago. Polo Jiménez falleció en los brazos de su hijo el 26 de noviembre de 1969 en el local que Margarita Palacios tenía en Camacuá 267, conocido como la Embajada de Catamarca en Buenos Aires. Durante el acto de celebración de sus 50 años con la música, en el momento que presentaba su álbum discográfico Bodas de Oro con la Música Popular Argentina y su libro De este lado del recuerdo. Nos despedimos escuchando Viejo Corazón, bailecito de Polo Jiménez, obra que tiene una hermosísima versión de Mercedes Sosa. Nosotros elegimos la interpretación, no menos bella, de Alfredo Ábalos del año 2000, quien en la introducción dedica una glosa al riojano Chito Ceballos, también intérprete de la obra y que falleciera en 1996. Hay que destacar que la versión de la Negra Sosa recoge esas palabras de Alfredo. Nos despedimos entonces, hasta la próxima. ¿Cómo no te voy a comprender, hermano, si a mí me está pasando lo mismo? Te cansó la mentira y la traición. No podemos ser felices en un mundo donde prima el egoísmo, la codicia, la mezquindad. Yo todavía sigo andando, pero a vos, hermano Chito Ceballos, se te cansó tu viejo corazón. Eras joven, fuerte, tierno, noble corazón, sin reservas para darte en el amor lo mismo que yo. Yo era amigo del camino, con luna o con sol, peregrino de mil sueños y en amor lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedra, luna y sol. Siempre juntos por la huella íbamos tú y yo. Cajoneándome en el pecho me dabas valor. Si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón.
Ya te estás poniendo viejo, pobre corazón. Te presiento ya sin ganas de seguir lo mismo que yo. Me ha cansado la huella larga, sola y sin amor. Hoy ansío estarme quieto y descansar lo mismo que vos. Ya no nos verán pasar cerros, valles, piedra, luna y sol. Somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta juntitos los dos. Queda muy poco camino por andar, viejo corazón. Buenas tardes, queridos amigos, oyentes de nuestro programa Obligados a Volver y de mi columna Detrás de un Tango. Como lo prometido es deuda, en esta presentación me propongo completar un panorama muy general del tango en el cine después de los años 40. Aunque este panorama no es tan brillante como en los años anteriores, algunos títulos merecen ser mencionados. En 1940 se estrenó El astro del tango, una película argentina en blanco y negro dirigida por Luis Bayón Herrera, según su guión, escrito en colaboración con Ariel Cortazzo y Conrado Kohler, que tuvo como protagonistas a Hugo del Carril y Amanda Ledesma, y que narra el romance entre un cantor y una joven de sociedad y sus repercusiones en el círculo de amistades. Hugo del Carril, una de las figuras claves del cine musical y que aparecería en la pantalla en repetidas ocasiones. El cine musical fue fácilmente aplastado en los años 40 por producciones de otros géneros, particularmente los dramas de gran escala como La Guerra Gaucha o Pelota de Trapo. Esto no quiere decir que la producción de musicales haya desaparecido en esa década. Es más, el último gran film de los 40, en cuanto a presupuesto y concepción típica del género, fue un proyecto entre Hugo del Carril y Homero Manzi, que realizó Pobre mi madre querida, con Emma Gramática como la madre y Hugo del Carril como el cantor protagonista. El trío repetirá su suerte en 1950 con El último payador, que relata algunos aspectos de la vida de José Bettinotti, un mítico personaje de la música argentina. Aunque esta película compartía el mito tanguero y los números musicales propios del tango, tomarían más partido por un relato biográfico con tonos políticos que harían referencia a los temas de ese momento. Durante la década del 50, las melodías aparecerían en un segundo plano, solo presentes en el caso de protagónicos, así como los de Tita Merelo, ya que su voz y presencia necesitaban forzosamente ponerse en una escena de canto para obtener los aplausos del público y perpetuar la imagen de la estrella. A mediados del siglo XX ya se cumplían 34 años del primer éxito de taquilla nacional y casi 20 años desde el primer film sonoro. Para 1950 también se cumplieron 15 años de la muerte de Carlos Gardel. Libertad Lamarque se encontraba trabajando en México y Hugo del Carril apenas se adentraba de lleno a la dirección, tras haber debutado como realizador con Historia del 900 de 1949. Las décadas que conformaron la segunda parte del siglo ya no vieron en el tango aquel detonante que había conectado con el público y que conoció el reconocimiento internacional a las producciones argentinas. Cada vez más el enfoque con el que las nuevas producciones abordaban el tema parecían hablar de un mundo pasado que apenas se resistía a perdurar en algunos nombres y lugares. La época dorada del cine del tango había terminado. Ese mismo año se estrena El morocho del abasto, la vida de Carlos Gardel, un relato biográfico del tanguero que, sin ser meramente un documental, encuentra la manera de abordar el tema desde el drama y el musical. Más tarde, Lucas de Mare dirigió Mi noche triste,
Y durante la década de los 60, Hugo del Carril dirigió y protagonizó La Calecita, una producción que en principio pretendía difundirse como una miniserie de televisión para luego convertirse en un largometraje, que a través de la figura simbólica de un calecitero que recuerda su vida, recorre algunos episodios de la historia argentina. En 1970, Enrique Carreras dirigió la película Amalio Reyes, su nombre, en la que de igual manera emplea el tango de forma discreta y en escenarios específicos, como por ejemplo una escena en el interior de una cantina en la que se escuchan melodías tangueras. En 1988, Marcos Surinaga dirigió Tango Bar, con los protagonistas Raúl Juliá, Valeria Lynch y Rubén Juárez. Finalmente, el film sobre el que quiero explayarme un poquito más es Tango, El exilio de Gardel. Dirigido por Fernando Pino Solanas, es un gran musical de tango que transcurre en un París inundado de argentinos que huían de la última dictadura militar. Esta película, protagonizada por algunos argentinos como Miguel Ángel Sorá, Lautaro Murúa, Ana María Picchio, Gabriela Troscano y algunos franceses como Marie Laforêt y Philippe Lyotard, nos cuenta la historia de un grupo de argentinos que intentan realizar la producción de un musical, La Tanguedia, una mezcla de tango con tragedia y comedia, para sobrevivir al exilio y curar de aquella inevitable nostalgia de la lejanía. Podríamos decir que el tango es uno de los protagonistas en todo el film. Si no es el tango, ¿qué otro género podría expresar mejor el dolor provocado por uno de los acontecimientos más sangrientos de la historia argentina? ¿Qué otro género podría expresar mejor la nostalgia del exilio de aquellas generaciones? ¿Qué otro género podría reflejar mejor el inevitable paso del tiempo? La banda sonora estuvo a cargo de Astor Piazzolla, Castiñeira de Dios y el propio Pino Solanas. A lo largo de la película, la música, en conjunto con las imágenes, nos generan una gran cantidad de emociones muy diversas, pasando por el dolor, la angustia, la añoranza, hasta llegar al humor más absurdo. La genialidad de Astor Piazzolla como compositor y orquestador hace que el tango pueda no solo funcionar en conjunto con lo visual, sino también impulsar a todas las escenas y las emociones que se buscan que se buscan generar con estas escenas. Este género logra empastar excelentemente con algunas escenas también oníricas, de corte surrealista, o en parte con cierto aire de realismo mágico. Teniendo un fuerte contenido político, social e ideológico, en ningún momento deja de ser una gran obra de arte extraordinaria, llena de imaginación y creatividad. Es sin duda uno de los mejores musicales latinoamericanos en la historia del cine. Y con esto les dejo para que vean un video de la presentación de la película El exilio de Gardel.
Los invito a verla completa porque realmente vale la pena y me despido de ustedes hasta la próxima presentación de mi columna y como siempre les pido, cuidémonos. Hasta pronto. Hola a todos. Ya estamos a mitad de mayo y decidí en este sábado presentarles a Ariel Prat. Ariel Prat, un cantante, músico, compositor y sobre todo poeta argentino, que además de ser mi amigo y mi vecino, es alguien que difunde y profundiza la murga argentina, la murga porteña, mezclando en sus ritmos el tango, el candombe, el rock, la música negra. Un exponente exquisito de la cultura rioplatense. Nació en el barrio de Villa Urquiza en 1960, transcurrió su niñez entre el fútbol, estuvo en Argentinos Juniors, sí, tal cual, ahí en los Cebollitas, con Diego Armando Maradona, pero obviamente es del incomparable River Plate, el millonario, al cual siempre nombra en sus canciones. Formó parte de grupos de artistas alternativos, resistió la dictadura militar, es murguero, estuvo en varias murgas, entre ellas Los Elegantes de Palermo. Trabajó arduamente para que se lograra la ordenanza municipal que declaró las murgas y a las agrupaciones de carnaval como patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires en el año 1997. En fin, escribió libros, grabó discos y cada vez que lo escucho me sigue emocionando. Se los voy a presentar de a poquito, contándoles algo sobre su vida, porque es imposible hacerlo en un pequeño espacio como el que tenemos hoy. En principio, les voy a dejar que lo escuchen y después la seguimos. Por las calles de tierra
donde tan solo había arcos hechos con troncos y cada lateral eran paredes nuevas, desnudas de revoque, terminadas por gente como papá. Cuando por fin quisiste poner el cuerpo entero y llegaste temblando al Monumental, pronto fuiste el muñeco, aunque eran los otros, esos desparramados cayendo como tal. Y ahora estás sobre la piel de los millones que en el manto sagrado son ritual. Ya nunca se podrá olvidar tu nombre, que tan grande en el más grande es inmortal. Ahora que pasaron los preciosos recuerdos, ahora que tantos pibes sueñan ser como vos, serás leyenda roja sobre este fondo blanco y también trapo eterno flameando en el tablón. Muñeco de tu mano, a la gloria viajamos, el muñeco de Merlo, de Madrid y Japón, muñeco al mundo entero, es Marcelo Gallardo, muñeco iluminado, muñeco emperador. Y ahora estás sobre la piel de los millones que en el manto sagrado son ritual. Ya nunca se podrá olvidar tu nombre, que tan grande en el más grande es inmortal. Y ahora estás sobre la piel de los millones que en el manto sagrado son ritual. Ya nunca se podrá olvidar tu nombre, que tan grande en el más grande es inmortal. Que tan grande en el más grande es inmortal, que tan grande en el más grande es inmortal. Ya lo escucharon a Ariel. Ariel no puede ser presentado sin su River Plate y sin su hija Vera, a la que le dedicó su libro y a la que le dedicó su tema, Murguerita. Sé que les va a tocar el corazón y lo que deseo es que lo conozcan y lo busquen. Ariel Prat, un cantautor murguero. Baila, 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 Murguerita, baila, baila. Febrero ya pasó, pero el calor nos pinta el alma. Y baila, 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 Murguerita, baila, baila. Tus pasos en mi calle son la música y la magia. Y salta mi rumbita hecha canción, matanza que da vida al corazón. Y baila, 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 Murguerita, baila, baila. La
La murga es esa esquina que me cruza con tu alma. Y baila, 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 murguerita, baila, baila. Te quiero y no se espuma esta locura que no pasa. Es sangre lo que truena en este amor, un bombo que atraviesa la razón. Murguerita, baila, baila. Tus pasos en mi calle son la música y la magia. Y baila, 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 murguerita, baila, baila. La murga es esa esquina que me cruza con tu alma. Sangre lo que truena en este amor, ya pasó, pero el calor nos pinta el alma. Y baila, 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 murguerita, baila, baila. Te quiero y no se espuma esta locura que no pasa. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que Obligados a Volver ahora se transmite todos los miércoles y todos los sábados, siempre a las 18 horas. Por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Les esperamos entonces aquí el próximo miércoles a las 18 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.